Bueno, muy buenas tardes. Otra vez bienvenidos a la sesión de todos los martes. A todos los que nos siguen en redes sociales, gracias por volver a conectarse a la transmisión. El día de hoy vamos a continuar con los temas del ligamento cruzado anterior. El día de hoy vamos a ver la duda que quedó colgando de la semana pasada. La cirugía de revisión del ligamento cruzado anterior en una o en dos etapas. Poco de las mismas diapositivas que ya habíamos visto. Otra vez, remarcar que es muy común la cirugía de reconstrucción del ligamento cruzado anterior en Estados Unidos. 350,000 reconstrucciones por año. Una edad media al momento de la lesión de 25 años, una tasa de revisión del 4 al 25%, la mayoría dentro de los 2 primeros años postquirúrgicos. Nada más para que quede claro lo que hablábamos la semana pasada sobre cómo definimos un fallo en la cirugía del ligamento cruzado anterior, es por la necesidad de una cirugía de revisión o porque los pacientes den unos bajos puntajes en escalas de calidad de vida y en escalas funcionales. Y recordar otra vez las causas. Pueden ser traumáticas o atraumáticas, la mayoría de ellas son las atraumáticas y la principal son los errores técnicos, lo que decíamos del mal posicionamiento de los túneles. Ahora bien, ¿por qué hablar de los resultados funcionales de la cirugía de revisión en uno o en dos tiempos? Como hablábamos la semana pasada en el estado del arte, se maneja mucho los resultados funcionales de la cirugía de revisión contra la cirugía de reconstrucción primaria. Naturalmente, y lo que todos hipotetizaríamos, es que la cirugía de reconstrucción primaria va a tener mejores resultados funcionales que la cirugía de revisión. Sin embargo, hablar de cirugía de uno o dos tiempos, todos recordemos lo que es eso. Cirugía de un tiempo es donde ahí mismo hago yo el injerto de hueso y coloco un nuevo injerto. O cirugía de dos tiempos, donde primero me encargo de rellenar defectos óseos, dejo que esos defectos óseos sanen y posteriormente hago una nueva reconstrucción con un injerto de ligamento. Ahora bien, hay muy poca evidencia y de muy baja calidad al respecto. Este es un artículo relativamente nuevo, es del 2017. Ya sabemos que el American Journal of Sports Medicine es el que tiene el mejor factor de impacto en todo lo que es las revistas de ortopedia, donde ellos sí comparan estos resultados funcionales de la cirugía de revisión de uno contra dos tiempos quirúrgicos. Este es un estudio que hicieron en pacientes donde sus criterios de inclusión era que fueran mayores de edad. Lo manejaban ellos más que mayores de edad que tuvieran un cierre fisario a nivel esquelético, que tuvieran ya la madurez esquelética y que tuvieran como mínimo 2 años de seguimiento. Esta es una revisión retrospectiva de una corte prospectiva. El estudio lo hicieron del 2010 al 2014. Los criterios de exclusión que ellos manejaron, porque naturalmente iban a tener peores resultados funcionales, era que los pacientes tuvieran una infección intraarticular, una fractura intraarticular ipsilateral o cirugía para reparación del cartílago o trasplantes meniscales. Esta yo creo que es la diapositiva de las más importantes, si no la más importante de esta plática, donde básicamente estamos hablando de cuáles van a ser nuestros criterios para decidir si hacemos la revisión en un solo tiempo o en dos tiempos quirúrgicos. Ellos completaron una muestra de 88 pacientes, donde dentro de los criterios para la cirugía de revisión en un solo tiempo eran que tuvieran una posición de los túneles anatómica, tanto femoral como tibial. Asimismo, que tuvieran un adecuado stop óseo, naturalmente de lo que estamos hablando. Algo muy importante es que el diámetro de los túneles es que fuera menor de 14 milímetros. Dentro de algunas revisiones que se han hecho, inclusive dicen que el rango debe de ser de 12 a 14, entonces ellos se mantienen dentro de los rangos teniendo el límite superior, que son 14 milímetros. Y que o que tuvieran un túnel no anatómico que no interfiriera con la cirugía de revisión. Para considerarse que los pacientes fueran una cirugía de revisión en dos tiempos, era que tuvieran un túnel mal posicionado, que tuvieran un stop óseo insuficiente, que el diámetro del túnel fuera mayor de 14 milímetros, o que el túnel mal posicionado que ellos tuvieran interfiriera al momento de hacer nuestro túnel de revisión. En caso de que los pacientes cumplieran estos criterios, pues ya se iban a un solo tiempo o a dos. Dentro de la corte que hicieron de un solo tiempo fueron 39 pacientes, de la corte que hicieron en dos tiempos fueron 49 pacientes. La cirugía en todos se utilizó más o menos la misma técnica. Los pacientes que fueron decididos para la intervención en un solo tiempo, la cirugía de reconstrucción fue realizada con un injerto de hueso, tendón, hueso de tendón patelar en todos los pacientes, a excepción de aquellos que no tuvieran
que la primera cirugía se hubiera tomado ya en un hueso de tendón patelar. En dado caso se tomaba de la pierna contralateral, o si el paciente no quería estar con la funcionalidad disminuida del otro lado, entonces se decidía por un aloinjerto. Lo mismo pasó para los pacientes que hicieron cirugía en 2 tiempos, nada más que ellos el primer tiempo naturalmente fue para ponerles matriz ósea. Dejaron pasar por lo menos 4 meses hasta que dieran integración de ese injerto al hueso para posteriormente poder hacer la reconstrucción. El protocolo de rehabilitación que ellos utilizaron cuando se hizo en un solo tiempo, el apoyo a tolerancia inmediatamente después de la cirugía, utilizaron muletas durante 4 semanas, hicieron rehabilitación desde las primeras 24 horas con una ortesis en extensión, o sea una férula tripana. Y el regreso a los deportes no fue hasta después de los 9 meses. En los pacientes que se hicieron en 2 etapas fue algo bastante similar, nada más que ellos tuvieron el apoyo a tolerancia con una ortesis mecánica, que es esta, la CTI, y obviamente el tiempo de regreso a los deportes fue mayor en estos pacientes. Dentro de la parte importante que son los resultados funcionales de nuestros pacientes, estos son una tabla de estos datos demográficos de los pacientes. Obviamente tenemos una muestra homogénea, lo podemos ver que no hay una diferencia estadísticamente significativa. No hay un predominio que se fueron más hombres que mujeres. La edad media fue de 32.4 años para la cirugía de un solo tiempo y de 30.4 años para la cirugía de 2 tiempos. Todos los pacientes tuvieron un seguimiento medio de 3 años para un solo tiempo y de 3.1 años para los 2 tiempos. Y de los aloinjertos se utilizaron 19 en los pacientes de un solo tiempo y 29 en los pacientes de 2 tiempos. Y los otros se utilizaron con hueso, tendón, hueso. Cabe destacar que en la cirugía de 2 tiempos, 19 fueron del mismo lado y 1 fue contralateral. En lo que son las diferencias preoperatorias contra postoperatorias en los scores que se evaluaron en estos pacientes, podemos ver que hicieron escalas de calidad de vida y escalas de funcionalidad. Dentro de estas escalas, todas son diferencias estadísticamente significativas entre la escala preoperatoria contra postoperatoria, tanto en 1 como en 2 tiempos. Curiosamente, la escala del SF2, el componente sumarizado mental, no tiene diferencias estadísticamente significativas. Esto, para quienes no conocen la escala, en el componente mental de la calidad de vida de la SF12 es muy ambiguo. Sus resultados casi nunca son estadísticamente significativos en ningún estudio que ustedes lean, pero es muy curioso porque esta no es una escala que sea específica de una articulación, sino que son preguntas muy genéricas. Como por ejemplo, una de las preguntas te dice: ¿tu enfermedad te impide visitar a tus amigos como lo hacías antes? Entonces, pues muchas veces no lo hacen naturalmente, porque no estamos hablando, no es ni siquiera una escala que esté validada exclusivamente para la patología traumática y ortopédica, sino es una escala de calidad de vida en general, pero es una de las más utilizadas porque pues, es muy fácil de aplicar. Entonces, como pueden ver, son bastante similares los resultados entre la cirugía de 1 tiempo y 2 tiempos en relación a las diferencias preoperatorias con postoperatorias. Cuando hablamos de las lesiones preexistentes en la cirugía de 2 tiempos, podemos encontrar que cuando hicieron la de un solo tiempo encontraron defectos condrales en 15 pacientes, 6 de grado 3 de outer reach y 5 de grado 4. ¿Todos saben cuál es la clasificación de outer reach? Se pregunta entonces, ¿cuál es la clasificación de outer reach? ¿Es la que se parecía a la No. ¿Cuál es la clasificación de outer? Ok, la clasificación de outer reach es una clasificación para valorar las lesiones condrales. Es una clasificación que tú debes poner que es bajo visión directa. Hay 5 grados, desde el grado 0 hasta el grado 4. El grado 0 nos habla de un cartílago normal. El grado 1 es una condromalacia, que condromalacia quiere decir cartílago reblandecido. O sea, hay un reblandecimiento del cartílago, pero no se encuentra lesionado. El grado 2 es un cartílago lesionado, pero que la lesión mide menos de media pulgada. El grado 3, cartílago lesionado, que la lesión mide más de media pulgada. Y el grado 4 es una lesión con exposición del hueso subcondral. Entonces, vemos que en las que se identificaron después en la segunda cirugía, a pesar de que estas ya habían sido tratadas, se identificaron 12 lesiones más condrales. En lo que habla de lesiones meniscales, en la primera etapa se identificaron 11 lesiones, las cuales fueron tratadas, y después, cuando hicieron la segunda etapa, se identificaron 6 lesiones nuevas.
Y en los defectos condrales con lesiones meniscales, 15 que fueron tratados en la primera etapa y 10 que se identificaron en la segunda etapa que fueron de nueva aparición. En las que no fueron identificadas previamente, encontramos que lesiones que persistieron de la primera a la segunda etapa, defectos condrales fueron 7, lesiones meniscales fueron 3, defectos condrales con lesiones meniscales fueron 6 y de nuevas lesiones 5 defectos condrales, 3 lesiones meniscales y 4 defectos condrales con lesión meniscal. ¿Esto de qué nos habla? De que la cirugía en 2 etapas conlleva un mayor riesgo de lesiones intraarticulares que se van a desarrollar con el tiempo por la inestabilidad ocasionada. Y ahora bien, también se evaluó el fallo de la cirugía de revisión. En estos pacientes fueron también bastante similares, fueron 4 pacientes los que fallaron en las cirugías que fueron en una sola etapa y 3 pacientes que fallaron en la cirugía de 2 etapas. En estos, de los de la primera etapa, todos requirieron una cirugía de revisión que hasta el momento, hasta que se reportó el estudio, no habían requerido una nueva intervención. Y de estos, es muy curioso que este paciente, el paciente 1, ya cuando llegó con el doctor Daprat, que fue el que los operó, ya iba en su tercer cirugía de revisión, iba por su tercer cirugía de revisión. Aún así vuelve a fallar y se resolvió con una 4ª cirugía que hasta el momento de publicación del artículo no ha fallado, pero pues sí podemos inferir un poquito que este paciente, si le seguimos haciendo seguimiento, va a tener peores resultados funcionales que los demás. Ahora bien, dentro de conclusiones, si lo hacemos en 1 o 2 etapas, la cirugía de revisión del ligamento cruzado anterior, no hay diferencias significativas entre los resultados objetivos, no hay diferencias entre tasas de fallo. Sin embargo, sí hay una mayor tasa de lesiones articulares en la cirugía de revisión del ligamento cruzado en 2 etapas. Ahora bien, lo que les comentaba de la diapositiva, que yo consideraba la más importante, a pesar de que encontramos que no hay diferencias estadísticamente significativas entre hacerlo en 1 etapa o 2 etapas, es muy importante que nosotros ahora sí que individualicemos bien a nuestros pacientes y solamente los pacientes que cumplen con todas las características mencionadas en esa gráfica sean los que se sometan a cirugía de una sola etapa. Si no cumple esas características, entonces debe de ser sometido a una cirugía en 2 etapas, porque de lo contrario los resultados funcionales, pues sí va a haber esas diferencias estadísticamente significativas entre uno y otro, porque no va a ser la mejor indicación de tratamiento. Y eso sería todo. Muchas gracias. No hablan nada sobre los riesgos de fractura por las diferentes orientaciones de los túneles en fémur, sobre todo. Ahí lo que hablaban era precisamente en ese cuadro que si el túnel previo interfería con el nuevo posicionamiento del túnel, o sea que se cruzara, que tenía que ser una cirugía en 2 etapas precisamente por eso. Y es una de las características que deben de tener los pacientes. Si los túneles interfieren, debe ser una cirugía en 2 etapas, donde primero se rellena el defecto y después se haga la reconstrucción, porque sí se puede fracturar. Y menos de 12 milímetros. Bueno, ellos toleraban hasta 14, pero sí hay reportado que el borde mínimo, por así decirlo, debe de ser 12. Ya 14 es arriesgarse mucho. En cualquiera de todas las zonas del trayecto. Eso va a estar bien difícil. La mayoría se van a ir a 2 etapas, porque la mayoría de los que hacen efecto bungee abren demasiado el espacio, ¿no? Y sobre todo los que son con placas a cortical del primer sistema, ¿no? Bien. Ahora vamos a pedir la participación del doctor Cuenca para que siga con fracturas complejas del codo. Hola, buenas tardes. Vamos a platicar de un tema muy interesante, muy complejo. Las fracturas del codo son bastante aparatosas. Hay 2 picos máximos de presentación de las fracturas en personas jóvenes y personas mayores. Para las personas jóvenes se necesita un trauma de alta energía, como el que ustedes están viendo. Para las personas mayores de 65 años se necesita menos energía, pero finalmente la lesión ocurre. Es una persona joven con una lesión en el codo que afecta prácticamente todas las estructuras óseas del codo: húmero distal, olecranon, radio proximal, apófisis coronoides. Todas por sí mismas es una lesión grave que implica inestabilidad ósea, incongruencia articular, daño al cartílago
y siempre con secuelas en cuanto a la evolución posterior. Paciente joven con una fractura expuesta. También están asociadas estas lesiones de alta energía a lesiones de tejidos blandos que frecuentemente están expuestos a la fractura luxación. En el video de la derecha vemos una fractura multifragmentaria con lesión del nervio radial antes de la cirugía, y en el video del lado izquierdo la recuperación posoperatoria. Entonces vemos la mano péndula, la incapacidad para levantar el pulgar, que son la incapacidad para extender la muñeca, que son los signos típicos de lesión del nervio radial, complicaciones frecuentes. Esta es una fractura que representa todo un reto quirúrgico ortopédico. Como les comentaba, por sí misma cada estructura lesionada es un reto, juntas es muy complicado su manejo. Siempre iniciamos explorando el nervio cubital, lo referimos, lo protegemos, es lo que tenemos en el Penrose. Esta es una cirugía del día de ayer. Empezamos siempre con la exploración del nervio, lo referimos, lo descubrimos. El abordaje de preferencia es el que con el que estamos más familiarizados, pues yo uso el posterior, que realiza una osteotomía en chevron del olecranon. Esas fracturas regularmente están con pérdida ósea. Hay varios conceptos ortopédicos que debemos saber para la reconstrucción de este tipo de fracturas. El manejo correcto es en dos placas, se forman las dos columnas. Las placas son anatómicas, exactamente diseñadas para el tamaño de los cóndilos, de las estructuras lesionadas, y en la fotografía señalada con flechas azules podemos ver que hay una pérdida de hueso. Eso lo podemos resolver de una manera sencilla con un injerto de hueso de cresta ilíaca. Las placas nos van a dar compresión hacia el centro del hueso. Si no pusiéramos nada ahí, se alteraría la anatomía de los cóndilos, se reduciría el tamaño y quedaría incongruente. Al momento de hacer la reducción del codo, no podríamos tener una reducción adecuada. Ese injerto que señalamos allí en la foto nos permite resolver esa incongruencia articular. Incluso antes de hacer la síntesis del olecranon, podemos revisar la reconstrucción y nos damos cuenta qué tan congruente nos queda esa articulación. Este es un tipo de reconstrucción tridimensional de la fractura. Hay que tener un diagnóstico completo. Es muy útil los estudios de imagen, principalmente nos basamos en las radiografías, y con las radiografías ya sabemos que tenemos una lesión grave, pero no nos da una idea completa del panorama al que nos vamos a enfrentar. Entonces la tomografía tridimensional nos ayuda bastante más a definir qué estructuras están lesionadas. Prácticamente todo está perdido. Postcoronoides, los cóndilos laterales, el medial, la cabeza del radio, el húmero distal, y todo eso tenemos que estar preparados para resolverlo. La clasificación, podemos usar la clasificación que queramos, pero siempre es la más grave. Incluso podemos tener lesiones vasculares o nerviosas. El diagnóstico, como les comentaba, nos ayuda bastante los estudios de imagen. Y el tratamiento está enfocado a restablecer la función lo más normal posible. El punto que debemos resolver es la osteosíntesis. Hay más opciones, cada una tiene sus indicaciones. El fijador externo es una de ellas. La ferulización, la artroplastía e incluso la artrodesis. Una vez que ya decidimos qué manejo le vamos a dar a nuestro paciente, a nuestra fractura, hacemos el abordaje posterior, reducimos siempre con auxilio de clavillos, la manejamos, la reducimos, la armamos, la dejamos lo suficientemente congruente para poder empezar a armar las dos columnas. Y finalmente, ya que se armó, hay que tener en cuenta que una vez que ya liberamos el nervio cubital, que es ese que están viendo ahí,
hay que quitarlo de ese sitio donde estaba y hacerlo movilizarlo, ponerle una situación anterior en un cabestrillo de fascia, como lo muestra el video. Esto con el fin de evitar una neuritis por fricción entre el material quirúrgico y el nervio. Siempre que tengamos afectado la cabeza del radio, este es un manejo que ya no debemos realizar, que es el exéresis de la cabeza del radio. La cabeza del radio es un estabilizador secundario del codo. Nos permite la pronosupinación del codo y nos da inestabilidad. Se aflojan los ligamentos y nos dan incluso neuritis. Ese es el manejo, ese tipo de lesiones, el manejo correcto. Podemos hacer el manejo. Este es un caso en particular que lo manejé en otro centro y el paciente tenía problemas para la flexión. La flexión está dada por la articulación que se da entre el húmero y el olecranon, y este paciente tenía limitado ese movimiento precisamente por ese fragmento de cabeza de radio que estaba hacia la fosa cubital. El tratamiento obviamente fue la resección y la colocación de la cabeza de la prótesis de cabeza de radio, con resultados muy buenos. Fracturas sencillas se pueden manejar con clavos y alambres. El fijador externo también es una opción, sobre todo en casos de urgencia, que tenemos una lesión muy grave, una fractura expuesta, una lesión de tejidos blandos asociada y que tenemos que inmovilizar a ese paciente por un tiempo prolongado o que tiene lesiones asociadas que ponen en riesgo la vida. Entre el manejo también podemos pensar en la prótesis de codo. Debemos entrar con esa opción en personas mayores con lesiones graves, pacientes sumamente seleccionados, porque si no lo hacemos así, pues nos metemos en líos. Perdemos el codo, perdemos la articulación. Otro tipo de manejo, esta es la artrodesis. Quitamos a una persona joven la articulación y se la fijamos con una placa. Y eso a su vez también tiene sus complicaciones que podemos ir resolviendo conforme se vayan presentando cada una de ellas. Otra complicación, una prótesis de codo, secundaria una fractura expuesta, una fractura periprotésica que manejamos con injerto óseo, cerclaje, y así nos queda. Finalmente, las complicaciones más graves, tenemos a las infecciones. El abordaje es el que utilizamos, el abordaje posterior, siempre liberando la articulación del codo para evitar ese punto doloroso. Y esa es una de las principales complicaciones que podemos tener, las infecciones en el codo, los tejidos blandos. Como a modo de resumen, les puedo decir pues entonces que las fracturas de húmero del codo incluyen todas las estructuras óseas, húmero distal, olecranon, cabeza del radio, coronoides, y todas ellas hay que resolverlas en su momento. Cuando están asociadas a tejidos blandos, también hay que pensar en ellas. Existen otras lesiones, lateral terrible del codo, es otra entidad, entonces hay que identificar todas las estructuras, planificar la cirugía y resolver las patologías. ¿Preguntas? ¿Cuánto tiempo se recupera más o menos? ¿Qué tipo de lesión? Ya se le pone la prótesis en la cabeza del radio y que recupera su funcionamiento. Como el que enseñó, que tenía el video que puso, que le enseñó a levantar la derecha. La lesión del nervio radial. El nervio radial depende del tipo de lesión. Hay una clasificación, se llama de SEDO, para las lesiones nerviosas. Entonces hay lesiones que se recuperan por sí solas, hay lesiones que no se recuperan si no las operamos. Hay que repararlas, hay que reconstruirlas. Incluso algunas no se llegan a recuperar completamente y hay que hacer reconstrucción nerviosa y transferencias tendinosas para mejorar la función global de la mano. Hay todo un manejo distinto para cada tipo de lesión. Por eso comentaba que es muy importante identificar las lesiones. Como ortopedistas nos enfocamos a las fracturas, pero hay que pensar que es un manejo integral de las lesiones. Y lo que vieron es un panorama general de todo lo que nos podemos encontrar con esas lesiones. Entonces depende de la gravedad de la lesión nerviosa. Si es una lesión grado 1 o 2 de SEDO,
se va a recuperar por sí misma. Esa paciente se recuperó por sí misma, era una axonomesis solamente, recuperó con el paso de los meses. ¿Algo más? Ante la condición del codo flotante, ¿cuáles serían los pasos, o sea, el orden para tratar? O sea, ¿los iríamos primero al nervio, primero al cúbito, primero al húmero? ¿Cuál es el orden sugerido ante un codo flotante? En lesiones integrales, en lesiones globales, siempre seguimos un orden en cirugía de mano y empezamos con la estabilización ósea. La estabilización ósea la hacemos lo más sencilla posible, lo más fuerte posible, con placas, con lo que tengamos, y ya después seguimos con la reconstrucción de todas las estructuras que tengamos lesionadas. Si hay lesión vascular, la reparamos. Lesión nerviosa, esa la podemos dejar al final o la podemos dejar para otro tiempo. Las lesiones ligamentarias hay que hacerlas en ese momento también. Y finalmente son cirugías largas, con múltiples procedimientos, pero que se debe dar manejo en ese momento a todas las lesiones. Pero en el orden que me preguntas, hueso, vascular, tendones o músculos, ligamentos, nervio, en ese orden. Y finalmente la cobertura cutánea, que a veces también tenemos pérdida, como vimos en el primer video. Y todo eso lo podemos resolver en un solo tiempo. Son cirugías bastante largas, pero sí es posible. En el caso de que se decida optar por una artrodesis de codo, ¿en qué grados de rango de movimiento se recomienda dejar la artrodesis para que el paciente pueda poder seguir teniendo cierto grado de función con ese codo? El codo es una de las articulaciones más importantes de la extremidad superior y la función del codo es llevar la mano a los orificios del cuerpo. Entonces, un parámetro intermedio es más o menos a 90 grados, 95 grados de flexión, para que sea bastante útil. Nos podemos auxiliar con el hombro, podemos compensar con el hombro, muñeca y mano, pero más o menos es. Y sobre todo en la posición que el paciente se sienta más cómodo. Gracias. Y lo reservo para pacientes jóvenes, que tienen que hacer mucha fuerza. Recuerden que las prótesis son para personas con baja demanda funcional y vamos a tener que hacer revisiones y van a fallar, como las que vimos. Yo nada más comentar para la audiencia local acerca de mi pregunta para que tengan mejor comprensión. Codo flotante es cuando tenemos la fractura del húmero distal, radio cúbito proximal, y está totalmente suelta la articulación del codo. Es la patología de codo flotante. Que eso se presenta en otras articulaciones, hay rodilla flotante, hay cualquier articulación segmentada en sus partes, en sus extremos, ya cabe en lo flotante. Gracias. Gracias.